el consumo problemático de sustancias no es solo la adicción, ¿no? Hay muchos problemas que no están relacionados directamente con la adicción. Y creo que en cada contexto uno tiene que adecuarse a cada paciente. En Eurofarma la evolución es constante. Trabajamos cada día para que la salud sea accesible, impulsados por la innovación y los estándares de calidad más sofisticados. Seguimos construyendo el futuro para que todos puedan vivir cada vez más y mejor, porque en Eurofarma tu vida mueve la nuestra. En sí el inicio fue cuando me recibí, yo iba a hacer ginecología. Cuando me recibí de médico, bueno, por cosas de la vida no entré a ginecología, me gustó la toxicología, en forma paralela me había anotado el posgrado de toxicología clínica y me gustó, empecé a trabajar de médico, cuando era practicante interno antes de recibirme. Tuve una rotación en el departamento de emergencia pediátrica del Hospital Pedro Rosell y bueno, vi una inhalación accidental, no intencional, de un polvo de orar de artesanía que generó un cuadro respiratorio en el niño. Me gustó mucho y eso incluso fue el puntapié para yo anotarme en el posgrado de toxicología. Y a medida que avanzó el posgrado, enseguida ingresé en la carrera docente, como grado 2 del departamento, de la cátedra, que se llama Unidad Académica de Toxicología, de la Facultad de Medicina de la UDELAR. Y bueno, yo en ese momento tenía una banda de rock, tocaba heavy metal, entonces, bueno, de hecho sigo tocando, pero en ese momento era como que había un perfil que mis profes vieron como un perfil que se podía acercar más dentro de lo que es la toxicología clínica al tema del consumo de sustancias por la llegada a pares, ¿no? a jóvenes. Y bueno, y empecé en el año 2004 a trabajar en la temática en la propia facultad y después ya en otros lados, un programa de gestión de riesgo y reducción de daños en Punta del Este. Empecé a trabajar también en lo que es, lo que fue después, en el año 2005, el Portal Amarillo, o sea, el Centro Nacional de Información y Referencia de la Red de Drogas, de la cual trabajé 17 años ahí, y fui director ahora en los últimos 3 años hasta octubre del año pasado. Quizás hoy, tanto las encuestas de población general como los de estudiantes de enseñanza media, lo que muestran es que quizás el consumo de alcohol es tanto a nivel experimental como ocasional o habitual, es el prevalente. Luego, quizás en la población adolescente y los jóvenes vemos también un consumo de bebidas energizantes, que es importante, que en este contexto también se asocia mucho a la mezcla con el consumo de alcohol, tragos ya constituidos, ¿no? Que lo que hace es generar una disminución subjetiva de la percepción de embriaguez, ¿no? De estar borracho, y eso lleva a tomar más alcohol y a mayor conducta de riesgo, mayor riesgo de intoxicación. Esas cifras tan importantes de ascenso de prevalencia de consumo de drogas, de bebidas energizantes, nos lleva obviamente a preocuparnos por ese escenario, ¿no? de consumo. Y bueno, luego, por supuesto, el cannabis, el tabaco, que si bien ha descendido en determinados patrones de consumo, ¿no? También sigue siendo obviamente una de las sustancias que el humo de tabaco conlleva un factor de riesgo para múltiples enfermedades tabacodependientes, y entre ellos múltiples cánceres, bueno, lo que ya sabemos, que debe ser y debe seguir siendo reforzado, ¿no? Es decir, el consumo de sustancias existió siempre, a cualquier edad. Hoy quizás está la disponibilidad también del consumo de otras sustancias de una forma diferente. También obviamente de acuerdo también a contextos, uno ve mayor consumo de cocaína, ¿no? de clorhidrato de cocaína, ¿no? el polvo blanco, o de pasta base de cocaína. Por ejemplo, hay encuestas
de población general que muestran que el consumo nacional de pasta base de cocaína es inferior a 1%, ¿no? Más o menos. Ese porcentaje aumenta un 6-8% en algún contexto de vulnerabilidad social, ¿no? Zona metropolitana de Montevideo y Canelones, por ejemplo, ¿no? O sea que ahí depende el contexto de la prevalencia. La zona costera, el este, hasta Punta del Este, ¿no? Los boliches tienen una mayor prevalencia, sobre todo aquellos, bueno, está relacionado en cierta parte con la fiesta de música electrónica, con el consumo de lo que toda la vida llamamos éxtasis, ¿no? Que hoy no sabemos muchas veces lo que es, ¿no? Que hoy se le llaman pastillas, cristales, ¿no? Que para nosotros los toxicólogos son tabletas y polvos, pero son pastillas y cristales, y así lo identifican. Existe también una enorme menor percepción de riesgo en relación a ese tipo de sustancias, pero que implican desde el punto de vista toxicológico una gravedad brutal. Y acá tiene que ver un poco con lo que vos mencionabas hoy en relación a si lo puedo ver. Si yo me complico con el cannabis o me complico con la cocaína, seguramente en un momento eso salte, ¿no? Y vos, si tenés un buen diálogo conmigo, lo vas a ver. De alguna forma va a saltar. Puede ser la punta de otra cosa, pero va a saltar. Con el consumo de las drogas sintéticas, y particularmente hoy de pastillas, de cristales, lo que vemos es, quizás las encuestas nuevas lo van a demostrar, pero en la práctica clínica vemos un consumo experimental a edades mucho más tempranas. ¿Ah? Y lo que vemos también es, en esa baja percepción de riesgo, es un consumo totalmente irresponsable. Vos decís, bueno, ¿hay consumo responsable? Sí, hay consumo responsable. La mezcla con alcohol, con otras drogas, la dosis consumida. O sea, el objetivo de ir a la fiesta con solo el hecho de ir a consumir esas sustancias. Y cuando yo mencionaba esto de que quizás por el propio patrón de consumo, que es ocasional, una fiesta cada tanto, habitualmente son estimulantes de tipo anfetamínicos, ¿no? Si bien hoy pueden estar cortados con cualquier cosa, son estimulantes. Muchos de ellos pueden causar adicción. Ahora, por el propio patrón de consumo que tenés, es muy difícil instalar una dependencia en forma rápida. Entonces, ese chico, esa chica, muchas veces un profesional o un universitario que está consumiendo ese tipo de sustancias, conlleva una vida totalmente normal. Es decir, normal digo, sin ningún tipo de conflicto, va al colegio o va a la facultad, le va bien, tiene un buen vínculo con los padres, y un día prueba una de este tipo de sustancias en una fiesta de estas y tiene una intoxicación aguda grave y se puede morir. El riesgo de la intoxicación aguda por este tipo de sustancias hoy es brutal, porque es una ruleta rusa, no sabes lo que estás consumiendo. El impacto del consumo de sustancias se da en distintos niveles, ¿no? A nivel biológico, a nivel académico, laboral, sociofamiliar y legal. Es decir, en problemas vinculares, conflictos familiares. No necesariamente, eso es muy inespecífico, no necesariamente puede estar relacionado directamente con... No, él está consumiendo, puede estar consumiendo, es un chico divino, una chica divina y no tiene ningún tipo de problema. Ahora, en la adolescencia obviamente el consumo ya tiene un impacto, una implicancia mayor por el neurodesarrollo, ¿no? Porque los chicos y las chicas están conformando su personalidad y el impacto de una sustancia en un órgano que está en desarrollo lo hace más vulnerable, ¿no? Sus funciones cognitivas, su memoria, su atención, sus funciones ejecutivas, de cómo uno responde al entorno, su control de impulsos, ¿no? Su tolerancia a frustrarse, cosas que en la adolescencia también vemos y que son independientes de si hay consumo o no. Bueno, el consumo sí puede profundizar algunos de esos aspectos. Siempre cuando uno analiza el impacto del consumo de una sustancia, analiza las sustancias que consume, la persona y el entorno. Y eso es muy importante. O sea, no el impacto como el efecto, el impacto también eventualmente negativo, lo vamos a ver en función de ese triángulo con esa tríada. Por tanto, puede haber quizás, podés ver a tu hijo o a tu hija con
un mal rendimiento escolar, con algunos aspectos de humor en menos, depresivos, y no necesariamente eso implica que esté consumiendo, ¿no? Si bien en la adolescencia puede haber adicción de algunas sustancias, hay algunas sustancias que demoran mucho más generar la adicción, ¿no? Por ejemplo, el alcohol. Y el alcohol hoy es el que más problemas nos trae a los adolescentes y jóvenes. Es decir, a nosotros los que asistimos, tanto en la urgencia, en la emergencia, en la policlínica, es decir, porque hay una muy baja percepción de riesgo, por la potencial gravedad de la intoxicación alcohólica, por las conductas de riesgo asociadas a eso. Y es una droga socialmente aceptada, pero es la que más problemas trae. Hoy quizás puede haber una baja percepción de riesgo en relación a cannabis, que de hecho es errónea, porque la ley de regulación del mercado de cannabis también aborda otros temas que no solo son la dispensación de la sustancia, sino también el hecho de la prevención, la prohibición de determinadas, la publicidad, la prohibición de consumir en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, fomentar la captación de usuarios problemáticos de cannabis. Entonces, a veces una adecuada información y ese diálogo, ese ida y vuelta que yo te mencionaba, es muy importante para conocer la visión también de nuestros hijos, de nuestras hijas, en relación a la temática. Si nosotros no estamos adecuadamente informados, a veces nos pasan por arriba. Yo no aconsejo que vos, tomes con tu hijo o con tu hija, ¿no? Y este hecho de separar el hecho de, decir, yo no compro, ¿tá? El hecho de que vos puedas visualizar si están en tu casa y visualizar lo que están consumiendo, vos ves el entorno, ves ¿no? Y si tu hijo o tu hija quiere hacer una previa en tu casa y lleva a sus amigos y vos ves lo que están consumiendo, secundariamente estás controlando, ¿no? Pero hoy es una realidad. No podemos soslayarla, ¿ah? Si es mejor que tomen en casa que tomen en otro lado, lo mejor sería que no tomaran. Ahora, no que el consumo de sustancias sea lo más tardíamente posible, ¿ah? Pero hoy, hay una práctica instalada, una realidad que tenemos que abordar de una forma amigable, preventiva, porque si lo hacemos de la forma... una cosa es, como yo decía hoy, un control familiar consistente, determinado encuadre, límites, ¿no? Y otra cosa es algo 100% represivo, ¿no? Si es 100% represivo, seguramente luego no tomes. Se va a ir a la esquina y va a tomar igual. Entonces, también ver espontáneamente qué es lo que surge. Si surge un consumo espontáneo en casa o no, estando yo. No, que estando yo no, pues siempre estamos en los cuartos, ¿no? Pero eso después lo ves, ¿no? A veces yo hablo con los padres y me dicen, ¿no? Y es mejor que la previa sea en casa. Alguna previa en tu casa te puede permitir ver cómo funcionan los chiquilines, qué es lo que hacen, cómo se vinculan. Y lo que yo hablo en los talleres con los chiquilines muchas veces tiene que ver con eso de no consumir, que la previa, que esa reunión previa no se centre exclusivamente en el acto de consumir. O sea, que el consumir no condicione tu salida. Existieron previas toda la vida, ¿no? Adolescentes, jóvenes, se juntaban, nos juntábamos, ¿no? En una reunión, ¿sí? Y muchas veces podía haber un consumo recreativo de alcohol. Ahora, ¿eso implicaba o condicionaba la salida? Eso es lo que el impacto justamente que uno ve como negativo, ¿no? Porque eso implicó una dosis mayor, una falta de control, una impulsividad que muchas veces obviamente lleva a los problemas posteriores, a seguir consumiendo posteriormente, y después a ver cuadros de intoxicaciones alcohólicas graves, como yo mencionaba hoy, o conductas de riesgo. En Uruguay, el consumo de opiáceos y de opioides, o sea, derivados de la morfina, ya sea naturales o sintéticos, se ha circunscrito muchas veces en determinado escenario, ¿no? Personas que, por ejemplo, a punto de partida de la administración de esos medicamentos se vuelven dependientes al medicamento. Por ejemplo, un dolor crónico, ¿no? Eso es quizás un escenario muy frecuente.
Otro escenario frecuente puede ser tener acceso, ¿no? Es decir, digo, poder tener mayor disponibilidad. Ejemplo, los profesionales de salud. Que eso puede pasar con cualquier medicamento, porque habitualmente en Uruguay los opiáceos y opioides son en general medicamentos. Nosotros acá, si bien ha habido alguna incautación, no tenemos heroína, ¿no? Que es una droga ilegal, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con el tema de los opioides? Opioides son este tipo de sustancias, pero sintéticas. A punto de partida de el surgimiento de distintos medicamentos de prescripción, distintos tipos de opioides, muchas personas, eso ocurrió en Estados Unidos, se volvieron dependientes a ellos y luego surgió un mercado negro paralelo que adulteraba las pastillas, ¿no? Los comprimidos o las tabletas, bueno, de ese medicamento con otros, o generaba una presentación con una mayor dosis, o la propia facilidad de un mercado negro con un costo menor, hacía de que esas personas se volvieran rápidamente dependientes. Y eso es lo que realmente primero generó la epidemia de los opiáceos y opioides en Estados Unidos. Primero opioides de prescripción, medicamentos, ¿no? Primero mercado legal, luego mercado negro. Luego, a punto de partida de eso, surgen otros opioides que imitan a los medicamentos, opioides de síntesis. El fentanilo es un medicamento. Es un analgésico, es un inductor anestésico, es decir, en Uruguay se utiliza como medicamento. El tema es que, si bien puede ser objeto de abuso, de adicción, como medicamento, también en otros contextos, en otros países, se ha magnificado su mercado negro, pero su distribución en un mercado negro. Un mercado negro que no implica la misma presentación de el medicamento, es decir, una ampolla, ¿no? De fentanilo. No, si bien puede haber, el fentanilo puede estar presente en polvo, en tabletas, en comprimidos, en sellos. Entonces, ¿eso qué les permitió? Les permitió en el mercado negro, por ejemplo, adulterar la cocaína, adulterar la heroína. Y nosotros en medicina damos dosis de fentanilo que son muy bajas, ¿no? La titulación es muy baja. Acá estamos hablando de que miligramos pueden implicar, 2 miligramos, puede implicar la muerte de la persona por un paro respiratorio. Entonces, imagínate lo que puede ser en un mercado negro, en un polvo, adulterar o venderte directamente fentanilo en polvo. Ya, una dosis puede ser letal, o de hecho lo es, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, casi 500.000 de personas el año pasado tuvieron una sobredosis, fallecieron por sobredosis relacionadas al consumo de opioides, y existe una sobredosis por fentanilo cada 5 minutos. Y eso obviamente se explica por esto, por el mercado negro, por las adulteraciones, las sustituciones y la propia venta de fentanilo. La llamada droga zombie es una combinación de fentanilo con un anestésico de uso veterinario llamado silacina, que da ese efecto, un efecto euforizante, bienestar, pero la frontera entre el efecto buscado y el efecto tóxico es una línea que está muy cerca con este tipo de drogas. Por eso la gravedad, la preocupación. Tuvimos en Argentina hace poco, hace 2 años, no recuerdo cuándo muy bien, pero tuvimos esos casos de intoxicaciones agudas graves con algunos mortales relacionados a un análogo del fentanilo. Porque lo que ocurre es que a través de pequeños cambios en las moléculas, se van generando nuevas sustancias, y nuevas, que empiezan a evadir controles de cada país o de las convenciones internacionales. Entonces, porque esa es la estrategia, ¿no? Y eso va generando sustancias de mucho más potencia que van imitando aquellas más viejas, que van emergiendo en el mercado con más potencia, con mayor duración de acción y con un impacto, en este caso, de carga global de enfermedad y mortalidad brutal. La siniestralidad vial con el uso de benzodiazepinas sintéticas. Hoy hablábamos del clonazepam.
Hoy hay benzodiazepinas sintéticas que no son medicamentos, que se venden en el mercado negro, por internet, que tienen una potencia y una duración de acción muchísimo mayor, que se combinan con drogas estimulantes como cocaína, con éxtasis, se combinan con drogas depresoras como los opioides y prácticamente hoy en Estados Unidos son, en casos post-mortem, donde se analizan, están involucrados en prácticamente casi todas las muertes por sobredosis. No quiere decir que sean la causa de la muerte, pero sí están en un análisis toxicológico. O sea que, obviamente, el concepto de las nuevas sustancias psicoactivas y las drogas sintéticas es un concepto para nosotros de mucha preocupación. Definir un éxito terapéutico en esta temática es muy difícil. Nosotros, en general, abordamos esta temática más allá de los dispositivos o de las policlínicas o donde uno asista, a medida del paciente. Quiero decir, para cada paciente hay un tratamiento. Si bien globalmente uno puede tener modelos y cada uno trabaja de acuerdo a un modelo institucional o individual, dependiendo del escenario donde esté trabajando o el contexto donde esté trabajando, creo que es fundamental esto de un tratamiento a medida. No hay hay protocolos, sí, hay protocolos de desintoxicación, hay protocolos de deshabituación para personas que tienen ya un trastorno adictivo, porque el consumo problemático de sustancias no es solo la adicción, ¿no? Hay muchos problemas que no están relacionados directamente con la adicción. Y creo que en cada contexto uno tiene que adecuarse a cada paciente. Por tanto, tu pregunta es muy difícil de responder en forma general. Si a lo largo de 20 años he tenido muchos pacientes que se han deshabituado y que en función de su demanda han podido tener una adecuada rehabilitación y remitir su adicción o eliminar sus problemas relacionados con el consumo de drogas, sí. Como hay otros que siguen en tratamiento y hay otros que la han abandonado y que quizás hayan solicitado asistencia con otros técnicos, con otros profesionales o con otros dispositivos, ¿no? Es un centro de referencia, es uno de los dispositivos residenciales que tiene ACE, la Administración de Servicios de Salud del Estado, es decir, que nuclea la mayor cantidad de usuarios, por tanto también va a nuclear la mayor cantidad de usuarios problemáticos de sustancias. Funcionó durante más de 15 años con 3 dispositivos, un dispositivo ambulatorio, un diurno, un residencial y una internación, que por supuesto que fue una referencia y fue una vanguardia, ¿no? en lo que es la salud pública de este país. Luego ya cuando yo ingresé como director, a través de las autoridades de la Dirección de Salud Mental de ACE, quisieron cambiar determinados formatos, fortalecer los equipos de salud mental de territorio en los barrios y el programa ambulatorio migró hacia los barrios y a otros fortaleciendo también dispositivos diurnos y descentralizándolo un poco de allí y especializándolo un poco más con la creación de una unidad de desintoxicación que creo que dentro de poco va a estar funcionando. Y también la internación para adolescentes, para adultos. Y eso se ha replicado en términos de ACE, de salud pública, en otros departamentos, ¿no? El tema creo que hay un concepto importante que tiene que ver con que en esta temática parece que nada es suficiente, ¿no? Yo siempre creo que el instalar estos centros, el instalar programas de tratamiento siempre es beneficioso para los usuarios. Habitualmente a la persona que tiene problemas con consumo de sustancias le cuesta mucho llegar a los centros de asistencia. Por eso uno debe fortalecer también otros dispositivos barriales. Hay dispositivos comunitarios también que están entrelazados en la red de atención de drogas que también juegan un papel fundamental. Hay referentes comunitarios en cada barrio que también juegan un papel importante para captar a ese joven, a esa persona que no necesariamente joven, un adulto que
tenga un problema o que demande un tratamiento, ¿no? Yo creo en eso, en la demanda. Y cuando no hay demanda, y la demanda puede venir a través de la familia, en cualquier ámbito, nunca hay que decir que no tenemos paciente. Es decir, la demanda la tenemos que crear. Y tenemos estrategias terapéuticas para motivar a ese paciente o a esa paciente a cambiar y a poder ver realmente si tiene un problema. O sea, hoy la temática ya se está evaluando, se está trabajando en programas educativos, ¿no? Ya en educación primaria, es prevención, ¿no? O sea, el concepto de prevención universal y los 3 niveles, desde primaria, ¿no?, hasta prevención secundaria y terciaria, son fundamentales. La captación precoz, apuntar a políticas de captación precoz, políticas públicas, sanitarias, ¿no?, de captación precoz de usuarios con problemas, con consumo de sustancias, ¿no? Porque no toda persona que consume tiene problemas. Entonces, cuando hay una persona que realmente visualiza que tiene un problema, que puede acceder fácilmente a su centro de salud, facilitar esas vías que son tan difíciles, quitar los estigmas, ¿no?, que en esto pesan mucho, ¿no? Pesan en todo, pesan también en el ambiente sanitario. Es difícil manejar muchas veces un consumidor de sustancias en una puerta de emergencia. Hay que entrenar al personal, porque puede consultar por un cuadro clínico, como puede ser un infarto agudo de miocardio, un infarto de corazón, en una persona adulta que no consuma, ¿no? Es decir, y tener la misma gravedad. Entonces, la responsabilidad creo que parte de todos. Estamos hablando de algunas cuestiones en los médicos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la repetición de medicación, el control de la prescripción de psicofármacos, de estupefacientes, ¿no? Entonces, todo eso a nosotros nos interpela y tenemos que también generar una autocrítica en una correcta prescripción, un control, ¿no?, como nosotros decimos, control clínico de cada situación. Bueno, el hecho del control del uso racional de los medicamentos en forma general, pues también lo podemos pasar a un antibiótico, ¿no?, el uso racional de un antibiótico. El uso racional de los medicamentos y los psicofármacos es responsabilidad de todos. Y bueno, y parte obviamente de la responsabilidad del médico. Porque después volvemos dependientes a sustancias que son potencialmente adictivas, ¿no? Algunos psicofármacos que son adictivos, sin duda. Viendo un poco el problema en su globalidad, por eso nosotros muchas veces no abordamos la temática como drogas lícitas o ilícitas, sino como un fenómeno global. Es muy difícil también, o muy simplista, poder hablar de la droga cuando estamos hablando de múltiples sustancias que pueden consumirse solas, asociadas, en distintos contextos y en personas diferentes, y en una misma persona en contextos diferentes o en momentos diferentes de esa persona. Y ahí es donde el impacto también puede ser eventualmente mayor. Primero, una de las cosas que cuando yo empecé me planteaban mis profes y que fue muy importante, una maestra que yo tuve en esta temática siempre me decía lo mismo, que era, bueno, Antonio, vos tenés que empezar a tolerar la frustración, es decir, lo que vos le pedís a los pacientes, hacerlo vos, ¿no? Porque si no es una temática que si vos pensás que va a salir como vos querés que salga, estás equivocado, ¿no? En esto puede haber variaciones, vicisitudes, momentos, ¿no? No somos médicos que prescribimos es no consumas, no hagas esto, ¿no? No es una prescripción de un hipertenso, de un asmático. Sí hay similitudes, pero en indicaciones, pero tenemos que acompañar el proceso desde otra forma. La interdisciplina, o sea, el hecho de no hacerlo solo, ¿no? Y no solo en el ámbito médico, ¿no? Porque este es un problema multicausal que debe ser abordado de forma multicausal. Entonces, también los equipos te apoyan para vos poder seguir trabajando, más allá de la vocación, seguir trabajando y tener las mismas ganas, ¿no?
Y siempre cuando termina el día y antes de llegar a tu casa, lo sano es antes de llegar a tu casa, poder pensar en las cosas que te pasaron y las cosas que viviste y las cosas que intercambiaste, ¿no? A mí muchos pacientes me preguntan, ¿y vos sabés tanto porque consumiste? No, o sea, no importa lo que yo hice, lo que importa es lo que yo aprendí de mis pacientes. Y cada cosa que yo puedo trabajar con ellos quiere decir que tiene que ver con una historia, sí, de estudiar la temática, sí, hay una base científica de raíz, pero también aprender de sus creencias, de sus vivencias y de cada paciente en particular. Como yo decía, un tratamiento a medida, ellos también me dan insumos y yo aprendo mucho de mis pacientes. Por eso yo siempre digo por y para mis pacientes, ¿no? Gracias, Antonio. Por favor, gracias a ustedes.